Bienvenidos. Muchas gracias. Ocupe su lugar. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bonito es cantar a Dios, ¿verdad? Fíjese que pues pocas veces tengo yo la oportunidad de estar escuchando la alabanza de aquel lado y qué bonito se oye, qué bonito se siente. Dice la Biblia que cuando alabamos al Señor, todos juntos, desciende su Espíritu Santo en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar un tema muy bonito, como lo ve aquí en la pantalla, la victoria en Cristo. Es el mayor galardón que alguien puede alcanzar, la victoria en Cristo. Pero ¿qué es la victoria en Cristo? Mucha gente perseguimos el éxito en muchas áreas de la vida. Hay quien busca el éxito personal, profesional, académico, sentimental, con sus hijos. Hay quienes buscan el éxito de muchas maneras, en el negocio, pero hay un éxito mucho más importante que todos esos. Hay una victoria más grande que todas esas cosas. Hay un galardón de verdad importante. Y el mayor galardón que usted y yo podemos encontrar en la vida es la victoria en Cristo Jesús. ¿Pero qué es la victoria en Cristo Jesús? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31. Pero en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Dice la Biblia que usted y yo, cuando creemos en Cristo, somos más que vencedores. Es decir, ni siquiera vencedores. Diga conmigo, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Porque mucha gente se siente derrotada. Porque mucha gente vive en derrota todos los días. Y siente que no avanza y siente que no conquista nada. ¿Qué le faltará a muchas personas o qué nos faltará a muchas personas que pensamos que no alcanzamos la victoria, que sentimos que no hemos logrado lo que queremos lograr? Dice la Biblia, Romanos 8:31, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y después de los 3 puntos suspensivos viene la complementaria parte, dice, por medio de aquel que nos amó. Es decir, tú y yo no somos más que vencedores por nuestras propias fuerzas, sino ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Ahora sí podemos decir la frase completa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesús. Entonces dile a tu vecino, tú y yo somos más que vencedores por Jesús. Es decir, si tú y yo confiamos en Jesús, entonces somos más que vencedores. Pero para que seamos vencedores, ¿qué tiene que haber de por medio? ¿Quién es un vencedor? Cuando hay una carrera, cuando hay un maratón, ¿quién es el vencedor? ¿El que ganó qué? El maratón. ¿El que llegó en segundo lugar será el vencedor? ¿En cuarto, en octavo? ¿Cuántos vencedores hay en un maratón? Uno nada más. O sea, para que haya un vencedor, diga conmigo, tiene que haber una batalla. Para que haya un vencedor, tiene que haber una lucha. Y tú y yo tenemos luchas todos los días. ¿Cuántos tienen luchas hoy? Tenemos luchas en el trabajo, en lo personal, en lo familiar, en lo sentimental, en lo económico, en la salud. Podemos tener muchas luchas, pero hay una lucha que tú y yo tenemos cuando aceptamos a Jesús. ¿Cuál es esa lucha? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso número 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Es esa lucha que tenemos los cristianos. ¿Existe esa lucha espiritual? Sí. ¿Alguien ha pasado esa lucha espiritual? ¿Alguien ha experimentado esa lucha espiritual? ¿Cómo es la lucha espiritual? ¿Qué se siente en la lucha espiritual? Cuando vemos una pelea de box, cualesquiera que sean los boxeadores, hay una lucha, hay un intercambio de golpes.
Bueno, en la lucha espiritual, en la guerra espiritual, también hay una batalla de golpes. Yo te pregunto, ¿quién va ganando en tu lucha espiritual? ¿Tú? ¿Yo? ¿O el enemigo de nuestras almas? Porque la Biblia dice que contra quién es la lucha. No contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El diablo, que tiene 3 objetivos, dice la Biblia: hurtar, ayúdeme, matar y destruir. La Biblia dice que el diablo tiene 3 objetivos contra ti y contra mí. La lucha espiritual contra ti y contra mí tiene 3 objetivos: hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué quiere hurtar el diablo? ¿Tu paz? ¿Qué quiere matar el diablo? ¿Tu fe? ¿Qué quiere destruir el diablo? Tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice: no tenemos lucha contra una persona, sino contra esto, contra principados, gobernadores de las tinieblas, gente que pone en tu cabeza esas ideas de no puede, ¿para qué? Creer en Dios, ¿para qué? Ir a esa iglesia, te van a lavar el cerebro, eso no sirve de nada. Mucha gente opina que Dios no es importante. Para mucha gente Dios ni siquiera es poco importante. Pero todos tenemos una lucha espiritual. Le pregunto, ¿usted podrá solito con esta lucha espiritual? ¿Usted podrá contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de la maldad? ¿Usted y yo podremos solitos contra eso? ¿Seremos muy valientes? ¿Estaremos muy preparados? Depende de qué, de nuestras capacidades, de lo que traigamos en la cartera, del coche que manejemos, de lo guapo que estemos. ¿Podremos vencer esta lucha? ¿O de qué depende que tú y yo venzamos una lucha espiritual? ¿Dependerá de ti? ¿Dependerá de mí? ¿O dependerá de Cristo? Si tú crees que de Cristo, dale tus palmas al Señor, aleluya. Es correcto, depende de Cristo. Tú y yo podemos hacer muchas cosas. Tú y yo podemos implementar grandes estrategias, pero la victoria solo viene de Cristo. Tú y yo podemos organizarnos, podemos planear, podemos hacer, podemos organizar, pero hay una cosa que no podemos hacer. Eso lo hace Cristo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 31. El caballo, diga conmigo, el caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. Es decir, tú y yo podemos alistar muchas cosas. Tú y yo podemos prepararnos. Tú y yo podemos organizar la lucha contra estos principados. Tú y yo podemos levantarnos a las 5 de la mañana y doblarnos a rodillas y clamar a Dios por aquellas cosas que tú y yo no hemos podido lograr vencer. Un vicio, un mal hábito, falta de fe, apatía. Tú y yo podemos alistar el caballo, sí, pero solo Dios es el que da la victoria. Él es el que nos hace más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Y Dios nos permite decir, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra, el caballo se alista para el día de la batalla. Pero, diga conmigo, pero el Señor es el que da la victoria. Tú y yo podemos disponernos, tú y yo podemos organizarnos, tú y yo podemos decir, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser un buen cristiano. Tú y yo podemos decir, ahora sí voy a predicarle a mi familia. Tú y yo podemos decir, ahora sí voy a trabajar en la iglesia. Tú y yo podemos decir, ahora sí voy a tener un ministerio. Tú y yo podemos decir, ahora sí voy a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor abuelo, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor cristiano. Tú y yo podemos planear muchas cosas, alistar el caballo, pero la victoria solo viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene Dios que nos puede dar la victoria? A ver, ayúdenme. ¿Qué tiene Dios? Poder. ¿Qué más tiene Dios? Autoridad. ¿Qué más tiene Dios? Misericordia, sabiduría. ¿Qué más tiene Dios para darnos la victoria?
Dice la Biblia que cuando creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo está sobre nosotros, los frutos del Espíritu Santo están en nuestro corazón. Ayúdeme a nombrarlos. Gálatas 5, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínate que tú y yo podamos enfrentar la lucha sin todas esas cosas. ¿Podremos vencer? Sin fe, sin mansedumbre, sin esperanza, sin templanza. Y se nos aparece el chamuco, pues nos hace pedacitos, ¿no? Nos hace pedacitos. Por más valientes que tú y yo podamos sentirnos, nos hace pedacitos, porque no tendríamos nada. Pero la Biblia dice que cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, le aceptamos como nuestro Salvador, le reconocemos como nuestro Salvador, su Espíritu Santo entra en nuestro corazón y trae consigo los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza y amor. Y ante tantas cosas no hay ley, porque el Señor nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero hoy te quiero platicar 3 principios bíblicos que nos van a permitir en Cristo obtener la victoria. ¿Estás listo para escucharlos? 3 principios bíblicos que tenemos tú y yo que implementar para conocer y experimentar la victoria en Cristo Jesús. 1. Diga conmigo, tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Porque a veces pensamos o creemos que solamente es responsabilidad de Dios arreglar nuestras vidas. A veces pensamos que solo es responsabilidad de Dios. Una vez me dijo una mamá en otra iglesia que fui a predicar: hermano, hable con mi hijo, dice, es un desastre. Le dije, pues hable usted que lo descompuso, ¿no? O sea, ¿yo por qué? Hable con él, es un desastre. Hable usted que lo descompuso. O sea, yo le puedo dar un consejo, pero es su hijo. Como dijo la chimaltrufia, suyo de usted. Tenemos que hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. ¿Quieres que Dios arregle tu vida? ¿Quieres que Dios arregle tu corazón? ¿Quieres que Dios arregle tu fe? ¿Quieres que Dios arregle tu casa? ¿Quieres que Dios arregle tu paz, tu corazón, tu vida, tu familia, tus hijos, tu economía? Digo, amigo, tengo que poner de mi parte. ¿Pero qué tengo que hacer para poner de mi parte? Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De tal manera amó Dios al mundo, dice el texto de oro, Juan 3:16, que dio a su Hijo Jesús al mundo para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿por qué anda tanta gente perdida? Porque no cree. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, vamos a poner de nuestra parte. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que hemos creído, tenemos que, mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso número 11. Vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos enfrentar las acechanzas del diablo. Vestirnos. Aquí tenemos dos maratonistas con nosotros, Almita y Dan. ¿Puedes ponerte de pie un momentito, Dan? Imagínate que vas a correr 42 kilómetros. ¿Irías vestido así? No, ¿verdad? No sería, no tengo duda que los terminarías, pero ¿sería cómodo? No sería cómodo. Muchas gracias, Dan. No sería cómodo. ¿Cómo tendrías que vestirte, Dan?
sport, ¿no? ¿Qué tendríamos que ponernos, no? ¿Verdad? Almita, ¿qué lleva a hacer una carrera así importante? ¿Qué es lo que no puede faltar en tu carrera? El entrenamiento. ¿Y en tu ropa qué no puede faltar? Tus tenis. ¿Cuáles tenis usas en una carrera? ¿Unos nuevos? ¿O cuáles usas? Exactamente. Muchas gracias, Almita. Vestidos. Nos vestimos para la carrera. Si me pongo unos tenis nuevos para enfrentar una carrera, pues no sería lo ideal, porque a lo mejor me ampollan, a lo mejor no me quedan bien y va a afectar la carrera. Si corro de pantalón, no voy a correr bien. Me tengo que vestir para la carrera. Te tienes que vestir para la lucha. Dice la Biblia, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios. Y luego desglosa y dice, ponte el yelmo de la salvación. Vístete la coraza de justicia. Ponte el cinturón de la verdad. Porta tu espada del Espíritu. Calza tus zapatos de la paz y cúbrete con el escudo de la fe. Léanlo en su casa para no entrar en tantos detalles. Esa es la armadura de Dios. Efesios 6:10. Y si tú y yo estamos vestidos de la armadura de Dios, punto número 2, haz lo que te toca. Número 1, di conmigo, creer. Y 2, vestirme de la armadura de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de nuestra parte? Creer y vestirnos de la armadura de Dios. Porque nuestras armas, mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas de nuestra milicia, no son carnales. Si tú quieres pelear contra el diablo y sacas el cuchillo de la alacena, pues se va a reír de ti y de mí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que sacar para pelear contra el diablo? Armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Punto número 3. ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios? La primera, creer. La segunda, vestirnos. La tercera, usar las armas que no son carnales, sino espirituales. ¿Cuáles son? Esa te toca a ti y a mí hacer. ¿Cuáles son? Orar. Porque orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Alabar a Dios también es un arma poderosa. Porque cuando cantamos a Dios, dice la Biblia, ¿qué pasa? El Señor habita en medio de esa alabanza que tú estás haciendo. Y si el Señor está en medio de la alabanza que tú estás haciendo, no estamos solos, Él está con nosotros. Esas son las armas. Y punto número 3, ¿cuál otra arma hay poderosa? La palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios y la proclamación de la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es lo que tenemos que hacer. Entonces resumimos, punto número 1, tenemos que poner de nuestra parte, haciendo 3 cosas. Diga conmigo, creer, fuerte, creer, vestirme la armadura de Dios y usar las armas espirituales, la oración, la alabanza y la palabra de Dios. Aleluya. Le dije que eran 3, apenas vamos 1. Y esa es la victoria de Cristo. Mira lo que dice este texto que encontré. La victoria de Cristo es una combinación del poder de Dios y de la fe del ser humano. Tiene que haber una combinación. Por eso Moisés le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces. El Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerces. Moisés estaba a punto de morir y de dejarle la responsabilidad a Josué, y el Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas
valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Voltea con alguien que está junto a ti, dile, mira que te mando, te invito, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo todos los días. Porque la victoria en Cristo es una combinación del poder de Dios y de la fe del ser humano. Aleluya. Ahora sí, terminamos el punto número 1. Vamos al punto número 2. Ten fe porque Dios pelea tu batalla. La fe, ¿cuál es el concepto de la fe? Hebreos capítulo 11, verso número 1. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted qué espera para este 2026? ¿Qué espera? ¿Ya se puso a pensar? ¿Qué esperas para el 2026? ¿Nada? ¿No sabes? A ver qué sale. Pues entonces tu fe anda mal, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Vuelvo a preguntarte, ¿qué esperas para el 2026? A ver qué sale, a ver qué se le ocurre a Dios, o tienes un plan, porque ¿qué activa el poder de Dios? Tu fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo fe que este 2026 yo voy a ser una mejor persona? Mi familia va a ser una mejor familia. Mi iglesia va a ser una mejor iglesia. Voy a ser un mejor adorador, voy a leer mejor la palabra, voy a ser un mejor padre, un mejor empleado, me van a promover en mi trabajo, voy a ser un mejor esposo, voy a bajar de peso, voy a empezar a correr un maratón. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú y yo tenemos una fe cierta y constante y segura, el Señor mira nuestra fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando Dios mira nuestra fe, ¿qué dirá el Señor? Ah, mira, mi hijo, si tu fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate de ahí y ponte allá, y el monte se trasladaría. Porque el poder de Dios es hermoso. Porque tu fe y mi fe activan el poder de Dios. Pero tu fe es importante, porque tu fe te ayuda a entender que Dios pelea la batalla. Cuando pensamos que estamos peleando solos, el enemigo nos destruye en un momento. Todos nos hemos sentido solos en algún momento. No quiero preguntar quién se ha sentido solo, pero yo sí. Si usted también se ha sentido solo como yo en algún momento, esta palabra es para ti. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Y nuestra fe puede sentirse debilitada. Y podemos preguntar, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado? Mismo Jesús lo dijo en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? Todos nos hemos sentido solos en ese momento. Todos nos hemos sentido que estamos peleando solos la batalla. ¿Has sentido que estás peleando solo la batalla? Si has sentido eso igual que yo, esta palabra es para ti. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Di conmigo fuerte, escucha. Así te dice el Señor, no tengas miedo, ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino mía. Pero ¿a quién le dice el Señor estas palabras? ¿A todas las personas? Le pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios, pero no es cierto. Cuando tú vas a la Biblia, dice otra cosa. Dice que a los suyos vino Jesús y no le quisieron recibir, como hoy mucha gente no le quiere recibir. Pero, a los que le recibimos, nos dio un regalo, la potestad
el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, bien, no todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Somos hijos de Dios cuando le aceptamos en nuestro corazón y le reconocemos. Y esta palabra, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, va dirigida solo a los hijos de Dios. Escucha, así te dice el Señor: no tengas miedo, ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino mía. Y si el Señor pelea por nosotros, ¿ganará o perderá? Si Dios pelea con nosotros, yo me acuerdo cuando iba en primero de primaria, o segundo, no sé, tenía a mi hermanito en tercero, que está aquí presente, y de repente pues se me perdía el dinero de la torta que me daba mi mamá. Yo sé, híjole, pues ya no traía yo, ¿no? O luego se me perdía la torta. Entonces iba yo a tercero B y tocaba la puerta y veía a mi hermanito mayor, y mi hermanito mayor, que no me deja mentir porque está aquí enfrente de mí: ¿qué hacías? No te preocupes, hermanito, me decía, vente, ¿no? Y pues me daba la mitad de lo que mi mamá le daba, o me daba la mitad de su torta, o luego hasta me daba su torta completa. Dile al que está junto a ti, voltea con el que está junto a ti, dile: escucha, así te dice el Señor. ¿Estás en lucha? ¿Se te perdió el dinero? ¿Te robaron tu torta? No tengas miedo, ni te acobardes, porque la batalla no es tuya. Dios pelea tu batalla. Dios pelea tu batalla. Y cuando Dios pelea tu batalla, no sale el hermanito mayor nada más, sale papá y se pone: ¿qué pasó? Señor, el enemigo de nuestras almas quiere hurtar, matarme y destruirme. Y entonces sale el Señor, escucha la voz de su hijo y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, el enemigo de nuestras almas me anda haciendo guerra. Y entonces dice la palabra que el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y le dice al enemigo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo que quieras con mi hijo? Conmigo. ¿Qué pasó? Y dice la palabra que el enemigo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y huirá. Y entonces el Señor Jesucristo, después de sacar el pecho por ti y por mí, y ve que el enemigo se fue, voltea junto a ti, voltea contigo y conmigo, y nos dice Isaías 54:17: hijo, no te preocupes, ya se fue. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cómo ves, hijo? ¿Cómo ve? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y uno acá atrás de la espalda del Señor: ¿ya se fue, Señor? Ya se fue, Josué. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque aunque la lance de lejos, aquí va a pegar, dice el Señor. Yo soy tu escudo alrededor de ti. Yo soy tu gloria y el que levanto tu cabeza. Así que no tengas problema, porque la lucha no es tuya. Cuando tú crees en mí y tienes fe en mí y te alistas y te preparas y crees y te vistes y lees y cantas y alabas, yo pelearé por ti. No te preocupes, yo estaré contigo. Esa es la victoria del Señor que está con nosotros. Señor, pero si viene otra vez y tú no estás, y si viene otra vez en la noche y está la luz apagada, y si viene otra vez y dice el Señor, segunda de Samuel capítulo 25 verso 35: no te preocupes,
Si yo no estoy, yo adiestro tus manos para la batalla y tus brazos para la guerra, para tensar arcos de bronce. El Señor adiestra tus manos y mis manos para la batalla. ¿Qué significa eso? Que el Señor adiestre tus manos para la batalla. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto? Y volvemos al tema de las carreras. ¿Uno puede correr un maratón así de un día para otro? Que diga yo, pues voy a correr un maratón, Dan. ¿Cómo ves? Mañana me apunto. ¿Me lo recomiendas hacer eso? No, ¿qué podría pasarme? Me lastimo, ¿no? A lo mejor hasta me da un infarto, Almita, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. Tengo que hacer un proceso y, como decía Almita, tengo que desarrollar e implementar un entrenamiento. ¿Cómo cuánto tiempo tendría ¿quién nunca ha corrido un maratón? Alce su mano. ¿Cómo cuánto tiempo necesitaríamos, Almita, para correr un maratón de entrenamiento? ¿Un año más o menos? ¿Coincides? ¿Un año? ¿Voy a entrenar cada domingo o cada 2 domingos? ¿O cada cuánto tengo que entrenar? Diario. Todos los días entrenar para que a lo mejor en un año pueda correr un maratón. A lo mejor. ¿Ganaré? ¿Qué tendría que hacer para ganar? ¿No? Habría que ver el récord mundial, ¿no? 2:02 creo, ¿no? Yo lo voy a hacer como en 6 horas. Pero hay un proceso. El mismo proceso tiene el Señor contigo y conmigo para pelear con el enemigo. Adiestra mis manos para la batalla. ¿Y cómo adiestra el Señor tus manos para la batalla? ¿Cómo podemos adiestrarnos? ¿Qué tenemos que hacer para que tengamos un músculo espiritual fuerte, unas piernas espirituales fuertes, para aguantar un maratón espiritual sin cansarlos? ¿Qué tenemos que hacer? Entrenar. ¿Y cómo entrena el cristiano? Ayúdeme. ¿Cómo entrena el cristiano? Orando, ayunando, leyendo la palabra, alabando a Dios, sirviendo a Dios, congregándonos. ¿Cómo más pelea el cristiano? ¿Cómo más nos adiestramos? Pero como dijo el Chavo del 8, si no oramos, no ayunamos, no venimos, no servimos, no creemos. Como dijo el Chavo, póngale 0, ¿no? ¿Te ha visto ese meme, no? Póngale 0. Bueno, pero si tú y yo no hacemos eso, nuestras manos estarán adiestradas para la batalla. ¿Cómo estarán nuestras manitas? Así, ¿no? En el kilómetro 1 ya vamos a estar volviendo el estómago, ¿no? ¿Les ha tocado ver corredores que en el kilómetro 1 se fundieron? ¿Sí? ¿Por qué se funden? Acá tenemos otro corredor. ¿Por qué se funde un corredor en los primeros 5 minutos? Porque no entrenó. Porque se sintió muy valiente. Porque no tiene piernas para eso. Porque no tiene brazos para eso. Pero el Señor adiestra mis manos para la batalla. Dale la gloria, porque el Señor adiestra tus manos y mis manos para la batalla. Pero la batalla termina en algún momento o continúa. ¿Cuántos han tenido un problema y Dios les ayudó y Dios resolvió el problema? ¿Ya nunca más va a volver a tener problemas? No. Hoy se solucionó eso y mañana ¿qué va a haber? Otro problema. Y Dios nos va a ayudar a resolver ese otro problema. Y pasado mañana ¿qué vamos a tener? Otro problema. Los problemas no van a cambiar. El que cambia somos nosotros. El problema no va a cambiar. Dile al que está junto a ti, el que debe de cambiar soy yo. No le digas eres tú, dile soy yo. Porque vi que muchos se adelantaron a la frase. Vuélvele a decir, el problema no va a cambiar. El que tiene que cambiar es él, dice. No, soy yo. Como aquel que viene a orar
Ya le he contado que viene a orar un señor y está orando: Señor, Señor, bendícenos. Y el de al lado dice: sí, Señor, bendícenos. Señor, danos de tu gracia. Sí, Señor, danos de tu gracia. Señor, llénanos de bendiciones. Sí, Señor, llénanos de bendiciones. Señor, envíame a mí, envíame a mí. Sí, Señor, envía al hermano, envía al hermano. Entonces el que tiene que cambiar, ¿quién es? Yo. Porque cuando yo cambio, enfrento los problemas diferente. Los problemas no van a cambiar. Mañana va a haber otro, y pasado mañana va a haber otro, y la próxima semana seguramente habrá otro más grande. Pero si encuentra tus manos así, te va a vencer. Pero si el Señor adiestra tus manos para la batalla, te va a encontrar fuerte. No solamente te va a encontrar fuerte. Cuando te ve el Señor peleando en la batalla: ¿qué pasó, hijo? Estoy peleando en la batalla, Señor. ¿Cómo vamos? Le voy ganando 2-1. Perfecto, muy bien, hijo. Ese es mi muchacho. Porque el Señor adiestra mis manos para la batalla. Muy bien. Y el Señor en medio de la batalla se va a meter aquí y te va a decir lo que sigue. Salmo 3, verso 3. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. Cuando tú te sientes detrás del escudo de Dios, dice la Biblia, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 al otro lado, mas a ti no llegará, porque sus ángeles mandará cerca de ti, que te escuden en todos tus caminos. Porque Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo fuerte: más Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muy bien. Punto número 3. Ya vimos los dos. ¿Cuáles eran? 1, tienes que poner de tu parte. 2, tienes que confiar en que Dios está peleando por ti. Y para terminar, 3, despierta. ¿Verdad? Despiértate. No te duermas en plena batalla. Diga conmigo: despierta. No te duermas en plena batalla. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. ¿Cuántos queremos que Dios nos alumbre? Señor, alumbra mi camino. Señor, alumbra mi camino. Pero no hacemos nada. Y la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué tiene que pasar para que nos alumbre Cristo? Despertarnos y levantarnos. ¿De qué despertarnos? Hay gente que a veces nos agarra la lucha y nos agarra dormidos, y de repente encontramos el problema que se nos viene encima, y apenas como que nos íbamos despertando y ya nos pegó 2 veces el enemigo. A veces nos encuentra dormido por muchas razones, porque el enemigo nos adormece, porque hay gente que aunque está viva parece que no lo está, porque cuando tú y yo no tenemos fe somos como muertos, pero la fe vivifica. Por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Tenemos que despertarnos, tenemos que hacer estas 3 cosas, y quiero hacer este resumen con usted. Punto número 1, tienes que hacer tu parte. Punto número 2, tienes que tener fe.
Dios pelea tus batallas. Y punto número 3, despierta, no te duermas en la batalla. Y quiero ejemplificarle con un personaje bíblico llamado Sansón. En Jueces capítulo 13 dice la Biblia que un matrimonio hebreo de la tribu de Dan no podía tener hijos y clamaban a Dios por tener un hijo. ¿Y qué pasa cuando tú y yo clamamos a Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo clamamos a Dios? Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y dice la Biblia que el Señor, el ángel de Dios, visitó a la mamá de este personaje y le dijo: vas a tener un hijo. Sé que eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y como yo te voy a dar un hijo, te voy a decir para qué va a servir tu hijo. Dice la Biblia que en esa época los hebreos eran acosados por los filisteos. Tenían 40 años de estar acosados por los filisteos, oprimidos por los filisteos. Y entonces el Señor escuchó el clamor del pueblo y le dijo a la mamá de Sansón: vas a tener un hijo varón y va a pelear contra los filisteos y va a liberar al pueblo. Pero te pido una cosa: nunca le cortes el cabello. La mamá aceptó porque obviamente era estéril. Jueces capítulo 13 verso 24. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y quiero detenerme aquí en unos puntos importantes. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño, tú y yo tenemos que crecer. Y Jehová lo bendijo. ¿Ya iba de gane Sansón? Ya iba de gane. Pero ¿qué hacía fuerte a Sansón? El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Si tú y yo queremos pelear como Sansón, tenemos que hacer 3 cosas: crecer, ser bendecidos y tener el Espíritu de Dios. Si tú y yo tenemos esas 3 cosas, estamos de gane. Dice la Biblia que Sansón creció en fe, creyendo en el Señor, conservando la promesa que la mamá le había hecho a Dios de no cortar el cabello. Y empezó a pelear contra los opresores, contra el pueblo de los filisteos. Y los filisteos empezaron a sentirse amenazados por Sansón, atemorizados por Sansón, porque batalla que había, Sansón ganaba. No porque fuera fuerte solamente, sino porque Dios estaba con él. Lo que hacía que Sansón venciera a sus enemigos, los filisteos, no eran los músculos de Sansón, eran sus músculos espirituales. Era porque Dios estaba con él. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente si el Señor está con nosotros? Dice la Biblia que entonces los filisteos se atemorizaron de Sansón, se confabularon y dijeron: matemos a Sansón, porque si no matamos a Sansón nos va a vencer. Si no matamos a Sansón nos va a dominar. Si no matamos a Sansón vamos a meternos en un problema. Matemos a Sansón. Entonces todo el pueblo de los filisteos se confabuló, se organizó para matar a Sansón y buscaron matarlo. Y se encontraron en una región llamada Lejí. Y dice la Biblia que ahí se los encontró Sansón. Eran 1000, diga conmigo, eran 1000 contra Sansón. Y ahí entendí lo que dice el Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 al otro lado. Mira lo que dice el verso capítulo 15, verso 14. Así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 filisteos. Con la quijada de un burro les ganó a 1000.
Pero ¿qué era lo que hacía fuerte a Sansón? La quijada del burro, su cabello largo, sus músculos, sus ojos verdes y expresivos, los tenis que traía. ¿Qué hacía fuerte a Sansón? El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Si el Espíritu del Señor está sobre ti, no habrá lucha que tú pierdas. Porque la lucha, recuerda, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Si el Señor está contigo, si el Espíritu del Señor está contigo, nada nos podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces los filisteos fueron derrotados por Sansón en ese momento. Pero yo le decía hace un ratito, ¿los problemas se terminaron? No. ¿Los problemas siguen para el pueblo de Israel? Siguen. ¿Sigue la batalla contra los filisteos? Hoy en día, siguen. De hecho, ¿usted sabía que los palestinos son descendientes directos de los filisteos? De hecho, la palabra filisteo proviene de la palabra filisteno, palestino. El pueblo de los palestinos hoy, en este momento, en que se suscita una guerra en este momento entre Hamas, que es un grupo terrorista que habita la franja de Gaza o Palestina, contra el pueblo de Israel. Hoy en día sigue el problema, sigue el problema. Por eso lo decía, ¿se acabarán los problemas? No se terminan. El problema no cambia. Quien debe de cambiar eres tú y soy yo. El problema continúa. Podemos ver la siguiente imagen. Mira, hoy en día, esas son noticias de esta semana. 50 países árabes se reúnen en contra de Israel. Pasado mañana, martes, habrá una sesión en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. 50 de estos países votarán en contra de Israel. Incluso el presidente Macron ha declarado que este próximo martes, en esa reunión, él reconocerá al pueblo de Palestina como Estado. Vemos que se cumple la palabra. Hay guerra contra Israel ahorita. Lo atacan los filisteos, los palestinos, en el sur de Israel, en la franja de Gaza. Aquí habitan los palestinos hoy. Dice la Biblia ahí, luego lea Jueces capítulo 17, que Sansón llegó a la región de Gaza y ahí conoció a Dalila. Entonces, esta es la región de Palestina. Aquí hay una guerra contra Israel por el grupo terrorista Hamas, y acá arriba hay otra guerra por el grupo terrorista Hezbollah, que ataca desde el Líbano a Israel. Y no solamente ellos, como lo vimos, está 50 países árabes alrededor a punto de atacar a Israel, a punto de destruir a Israel. ¿Se cumple la palabra? Sí. Vea lo que dice el profeta Zacarías capítulo 12. Voy a hacer un break tantito, pero tiene que ver con lo que estoy platicando. Mire lo que dice Zacarías 12, escrito hace 2700 años. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, del futuro. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Israel. Lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Todas las naciones de la tierra, hoy, en este momento que tú y yo estamos platicando, están confabulándose para atacar a Israel. No pasará un día, algún día, hoy ya está pasando. Hoy está pasando. Esta semana hubo una reunión que organizó Qatar junto con los pueblos árabes, islámicos y musulmanes, con este objetivo.
Este próximo martes en la ONU habrá otra sesión sobre lo mismo. China, Rusia, Irán atacarán a Israel porque así lo dice la Biblia. Y esto pasará. Mira, 24 países. Vamos a ver la siguiente. ¿No vimos la que sigue? Yo diciéndole la que sigue ni la estaba usted viendo. Profecía de la palabra de Jehová. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos. Y todos los que cargaren serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra Israel. Lo estamos viendo hoy, delante de nuestros ojos. Hoy está pasando, no mañana, hoy está pasando. El martes en la ONU seguramente veremos algo que no habíamos visto contra Israel. Las naciones del mundo se juntan para destruir a Israel. Lo estamos viendo. 24 países que votaron contra Israel en la ONU. Todos estos. Y qué triste que estamos nosotros también ahí. ¿Por qué pasan tantas desgracias en nuestro país? Porque nos estamos apartando. Usted y yo no. ¿Dios se está apartando de México? ¿O México se está apartando de Dios? En los últimos tiempos, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y habrá hombres blasfemos, hirientes, amadores de sí mismo, implacables, sin afecto natural. Contra ellos, de ellos, huye. Cristo viene, hermano. Cristo viene pronto. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Puede ser mañana, pasado mañana, la próxima semana, en 10 años, en 20, en 30. Hay quien dice que en esta fiesta de las trompetas, que es en septiembre, que es esta semana que viene, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados y listos para que cuando Él venga nos encuentre con músculos espirituales, haciendo lo que nos toca, creyendo que Él pelea nuestras batallas y confiando en que la victoria es del Señor. Cuando Sansón acabó la batalla y con el Señor de su lado venció a 1000 soldados palestinos, oró a Dios y dijo estas palabras que vamos a ver en la pantalla. Y teniendo gran sed, Sansón clamó a Jehová y le dijo: Señor, tú me has dado esta grande salvación. He ganado la batalla contra 1000, pero no porque yo sea muy bueno, sino porque tú has estado conmigo y has dado una salvación grande. ¿Cuántos pueden decir esto mismo? ¿Me ayuda? Señor, tú me has dado en medio de esta batalla una salvación grande. Y acabó la batalla. Y le pregunto, ¿cree que ya no tuvo batalla Sansón? Sí. Después que mató a esos 1000 filisteos, vinieron otros 1000 contra él y dijeron: matémoslo. Y dice la Biblia que Sansón llegó a Gaza, podemos ver la que sigue, y encontró a una mujer llamada Dalila. Y Dalila le preguntó: ¿por qué tienes tanta fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? Y Sansón no le quiso decir de dónde venía su fuerza. Pero ella, como le quería hacer daño, la contrataron los filisteos y le dijeron: si tú descubres la fuerza de Sansón, te vamos a dar mucho dinero. Y la mujer dijo: lo acepto, vamos a destruir a Sansón. Solamente la número 1 nada más. Vamos a destruir a Sansón. La mujer lo engatusó
Y en negritas, Dalila lo presionaba. ¿Cuánto? ¿Cuándo presionaba Dalila? ¿Cuándo? Cada día. ¿Tú crees que el diablo te va a dejar tranquilo y nomás te va a buscar cada viernes? ¿Cuándo te va a perseguir? Cada día. Dice la Biblia que Dalila presionaba a Sansón cada día. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? Cuando el enemigo te pregunte ¿de dónde viene tu fuerza?, ¿qué le vas a decir? Dice la Biblia que Sansón no aguantó la presión de Dalila, como a veces nos pasa a ti y a mí. Ahora sí vamos a ver el verso 19. Y Dalila logró, diga conmigo, logró que Sansón se durmiese en sus rodillas. Cuando descubrió el secreto, después que lo presionó cada día, ¿de dónde viene tu fuerza? Sansón no pudo más y le confesó que su fuerza venía de su cabello, porque él era un hombre de Dios. Y le dijo: si me corto mi cabello, me debilitaré y seré como todos los hombres. Y cuando Dalila descubrió el secreto, lo durmió en sus rodillas. ¿Cuál era el punto 3 que vimos? ¿Se acuerda? Despierta, no te duermas en medio de la batalla. Y Sansón se durmió, y mientras dormía le cortaron el pelo. Verso número 20. Y cuando despertó del sueño, Sansón dijo: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron ¿a dónde? A Gaza, y le atoraron con cadenas y lo metieron a la cárcel. No te duermas en medio de la batalla. No te duermas en medio de la batalla. Cuidado con las tijeras. Y cuando Sansón quiso pelear con sus propios músculos, ¿qué pasó? Ya no pudo, porque su fuerza no provenía de sus músculos, provenía del Espíritu de Dios que estaba en él. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate de mí, fortaléceme solo una vez más. Se arrepintió. Sabía que había hecho mal. Sabía que se había dejado cortar el cabello. Le faltó al Señor, le falló a la promesa de Dios, como tú y yo fallamos. Pero se arrepintió de sus pecados. Le dijo: Señor, perdóname, acuérdate de mí, dame fuerza nada más una vez más. Dice la Biblia que ciego le empezó a crecer el cabello. Le pidió que lo llevaran a los muros donde los filisteos estaban haciendo una fiesta a su dios Dagón, para agradecerle que habían apresado a Sansón. Sansón tomó las fuerzas que le dio el Señor, se puso en medio de las dos columnas y gritó la frase que todos sabemos: muera Sansón y todos los filisteos. Y el templo de los filisteos se cayó y murieron todos los filisteos que estaban ahí. Pero no fue por las fuerzas de Sansón. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 17. No fue por las fuerzas de Sansón, es quien estaba en Sansón. Y si él está en ti, vencerás cualquier prueba. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dáselo fuerte, amén, aleluya. Nos queda un minuto, así que resumimos la que sigue. 3 principios bíblicos para alcanzar la victoria de Cristo. El primero, di conmigo: tengo que hacer mi parte.
tengo que hacer, no el de enfrente, no tu esposa, no tus hijos. ¿Quién? Yo tengo que hacer mi parte. 2, tengo que tener fe en que Dios pelea mis batallas. Aunque la batalla esté fuerte, aunque vayas perdiendo 8-0, ten fe en que Él sigue peleando tu batalla. Y si Él pelea tu batalla, Él es tu escudo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y 3, despierta. A ver, despierte. A ver, despierte al de al lado. Despierta. No te duermas en medio de la batalla. Abusado con las tijeras que te cortan tus fuerzas. Abusado con las tijeras que te cortan tus ganas de congregarte. Abusado con las tijeras que te cortan las ganas de orar. Abusado con las tijeras que te cortan tus ganas de cantar. Abusado con las tijeras que te cortan tus ganas de disfrutar la comunión con Cristo. Y entonces, y luego entonces, y únicamente entonces, alcanzarás la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? Señor, gracias, porque hoy hemos aprendido que la victoria depende solo de ti, Señor. Solo de ti. Tú eres mi escudo, alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. Enséñame a hacer lo que me toca a mí, que tú harás tu parte. Pero enséñame a mí a hacer la parte que me toca. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Quiero hacer mi parte. Quiero cantar, quiero leer, quiero congregarme, quiero creer. Quiero tener fe en que tú peleas mi batalla. Adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Despiértame, Señor. Si mi fe está dormida, despiértala. Si mis ganas de adorar están dormidas, despiértalas. Si mis ganas de creer están dormidas, despiértalas. Despiértalas. Despiértate tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo. Porque Él renueva todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Si tú crees que Dios hace todo nuevo, levanta tus manos y deja que te renueve el Señor. Aleluya. Por favor, abraza a alguien y dile: no te preocupes, Dios pelea tu batalla. Que Dios le bendiga y le guarde en esta tarde. Que el amor de Dios, el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de Dios sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Felicidades a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos
los que nos acompañaron en redes sociales. Que Dios les bendiga. Aleluya, buena tarde.